19:04 arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, con qué continuamos. ¿Qué pensaríamos o qué pensarían, les pregunto, ¿no? Que llega el invierno, ¿no? Y de parte del gobierno se toma una decisión de, básicamente hay un problema energético a nivel mundial o a nivel regional, como es en el caso de Europa, y bueno, el invierno está viniendo, ¿no? En Europa, por cierto. eh, por supuesto que vamos a tener un otoño raro en Europa antes del invierno. Y que les digan, ustedes, al pueblo no puede calentar su hogar, no puede calentar su casa más allá de 19 grados. Si yo les digo, les pregunto a ustedes, más allá de 19 grados y hace un frío realmente que puede ser bastante severo en este próximo invierno, creo que dirían, porque me parece un poco ilógico, bueno, está bien, piden que ahorremos, entonces piden que pongamos la calefacción en 19. Y habrá alguno que dirá, no, lo voy a poner en 20, lo voy a poner en 21. Pero ahora resulta ser que a esto le agregamos algo más. Cualquiera que encienda demasiado la calefacción cuando hay esta falta de energía, debe esperar una penalización. Y cuando me refiero a una penalización no me refiero a solamente una multa. Directamente vas a la cárcel, con penas incluso hasta de 3 años. Y si nos retrotraemos a los últimos 2 años atrás, 2 años y medio, donde te penalizaban, te detenían por no cumplir algunas normativas, algunos decretos en general, por lo que bueno, fue la contingencia sanitaria que llevó a tomar decisiones como no podés salir de tu casa en determinadas horas, no podés no llevar un protector en tu rostro, o incluso tenés que aplicarte algunas inoculaciones. Bueno, acá ocurre básicamente algo parecido, nada más que en el tema de la energía. Si no hay suficiente combustible en invierno, el gobierno federal, en este caso de Suiza, nos estamos refiriendo, quiere tomar medidas enérgicas. En edificios que están calentados con gas, las habitaciones interiores deben llevarse a un máximo solamente de 19 grados. El agua también solamente puede calentarse a 60 grados. Estarían prohibidos los calefactores radiantes o las tiendas de campaña de aire caliente. Los saunas y las piscinas tendrían que permanecer frías. Estas son algunas de las medidas que se están planteando y se están evaluando en Suiza. Repito, un país que, bueno, siempre se habla de ciertos ejemplos en algunos países de Europa. Pero esto se pone peor. Esto es a lo que iba. Cualquiera que viole estas pautas se va a enfrentar a no solamente una multa, sino a una prisión efectiva. En el caso de una acción intencional es posible una pena de prisión, como les decía, de hasta 3 años o una multa. En el caso de que sea una violaciones negligentes de las medidas, es concebible incluso una multa de hasta 180 tarifas diarias. Esto es lo que establece la Ley Federal de Abastecimiento Económico Nacional en Suiza, a la que la Secretaría de Asuntos Económicos se refiere explícitamente en un documento oficial. Las violaciones de la ley, dicen, de suministro estatal son siempre delitos menores, o incluso delitos, y en algunos casos, y deben ser procesados por lo que son los cantones de oficio. Los cantones son como divisiones administrativas en Suiza. Esto lo explica el portavoz de los medios y subdirector de comunicaciones del Departamento Federal de Economía, Educación e Investigación, Markus Sprondli. Por lo tanto, en conclusión, la ley no ofrece ninguna base para multas. La tasa diaria de multa suele ser de al menos 30 francos y un máximo de 3.000 francos. El importe de la tasa diaria se determina en función de las circunstancias personales y económicas del autor. ¿Cómo cometer un delito? La pena también incluye estas circunstancias personales, económicas. En otras palabras, alguien que accidentalmente configura
de manera incorrecta el termostato, será menos a la ligera que alguien que deliberadamente calienta una piscina a 25 grados. Es probable que el castigo para una empresa que exceda de manera deliberada su cuota de gas sea aún incluso más severo, esta multa, esta penalidad. Porque la regulación de cuotas también está sujeta a lo que son las disposiciones penales. En el caso de que existan posibles controles puntuales, no debería haber una búsqueda generalizada, se dice, de los pecadores, ahora como se les llama, energéticos. No somos un estado policial, esto lo dijo el miércoles pasado el ministro de Economía, Guy Parmelin, en una conferencia de prensa del Consejo Federal. La policía dice no va a todos, pero puede haber controles puntuales. Bueno, por algo se empieza, ¿no? Empiezan con los controles puntuales y si la crisis se agrava, tendremos, no sé, de casualidad, pregunto, un estado policial, en este caso en Suiza, e imitarán otros lugares, otros países. Eso habría que ver. Mientras tanto, el tiempo va pasando. También hay especificaciones en otras áreas que no se controlan constantemente. Y bueno, como decía, también se dice los proyectos de ordenanza se basan principalmente en el hecho de que la gran mayoría de la población, dice, respeta la ley. Suiza ha tenido algunos casos de, como decía, en la crisis anterior, donde incluso cuando se hablaba del pase verde, los mismos suizos fueron y votaron bastante favorables. Se había hecho un referéndum y votaron a favor de que se utilizara este pase verde. Bastante, no sé, sumisos, digamos, bastante... ya no hablamos ni siquiera de respeto de la ley, es una cuestión de esclavizados por naturaleza. Pero los controles no están excluidos, por ejemplo, en el tema actual, si un vecino enojado o un alguacil del vecindario demasiado entusiasta lo delatan. Acá dice un Frorli, que es como se le dice en Suiza, que se calienta hasta 20 en lugar de 19 grados, debe también esperar una penalización. Sprondli también lo confirma, al menos, si el delito fue denunciado y controlado y posteriormente también se pudo probar. Respecto a los controles en un área gris, vamos a hablar también de esto. El gobierno federal es muy consciente de que está operando en lo que se llama esta área gris. La mera cuestión de si las medidas se tomaron en el lugar correcto podría preocupar a los tribunales después. En cuanto a la prohibición de la calefacción para edificios en desuso, se señala en sus explicaciones que es extremadamente difícil calificar el criterio de no utilizado con mayor precisión y sobre todo con mayor precisión, cuando el límite entre el uso y el no uso debe tratarse con sensatez y se plantea un desafío para la legislatura. Ya están encontrando, es decir, algunas dificultades de cómo van a llegar a aplicar estos proyectos de ley, estas posibles penalizaciones que incluyen multicárcel. El desafío para estos cantones, estas divisiones administrativas territoriales, que tienen que controlar estas normas de prohibición, es muy alto. Habló el director jefe de la policía, Freddy Fassler, que ya había apelado al gobierno federal para que ordene solo medidas que puedan implementarse y, sobre todo, que puedan controlarse. Con referencia a la consulta actual, el Consejo de Gobierno de St. Gallen aún no quiere, decir especificaciones si las regulaciones ahora presentadas cumplirán este deseo. Todavía, dice Fassler, el jefe de policía, todavía hay algunas preguntas abiertas que deben aclararse. Debe definirse con precisión qué autoridad, qué institución es responsable de qué controles. El jefe de policía no quiere que la policía energética vaya casa por casa. Queremos implementar la regulación con un sentido de la proporción. Pero él sabe, por los tiempos de la crisis anterior, que es de esperar una cierta cantidad de denuncias. En Suiza ha sido esto bastante frecuente, de que el vecino denuncie a otro por no haber cumplido los mandatos anteriores de la crisis anterior. Si se recibe una denuncia correspondiente, entonces dice la policía deberá actuar. Y debido a las disposiciones que están penales vigentes actuales, la fiscalía o incluso los tribunales también tendrían que intervenir
plantea la cuestión de si en lugar de procesos penales complejos, las multas simples son el camino correcto a seguir, como fue en el caso de la crisis pasada. Y definitivamente dice, vamos a tener que discutir eso, y hay un tiempo estimado ahora, en este mes, hasta el 22 de septiembre, para presentar inquietudes y sugerencias respecto a esta nueva propuesta de penalizar no solamente con multas, sino, como decía, con prisión de hasta 3 años en caso de que en tu domicilio te pases de 19 grados durante el invierno en tu calefacción. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/resistencia. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.